Aquello en aquel momento era una sentencia de muerte. Diciembre de 1981, en mi hospital, en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, se diagnosticó el primer caso nacional de SIDA. Para mí el diagnóstico hace 30 años era una sentencia de muerte en realidad. Estos 40 años de trabajo contra el VIH es un éxito clínico, pero es un fracaso social. El problema con el VIH es que cuesta mucho hablarlo, cuesta mucho ponerle cara. En las zonas calientes del VIH, como África, la vacuna sería una estrategia definitiva. Llegaremos, ojalá, a la cura pensada y deseada en el 2030 o alrededor. Tengo 63 años y me dieron el diagnóstico de VIH con 26 años en el 86. Afectaba fundamentalmente a personas muy jóvenes, que como digo, la mayoría eran adictos a drogas por vía parenteral. Enseguida empezaron a ver también en varones que tenían sexo con varones homosexuales. Tenía 3 estigmas. Uno por ser gay, otro por ser yonki y otro por tener el SIDA. Y era una enfermedad que se caracterizaba por la presencia de enfermedades oportunistas, tanto infecciosas como cánceres. Tenía muchos problemas con los médicos, no me querían operar, ibas al dentista y no te quería sacar una muela. A mí me pusieron en la cama del hospital SIDA con esparadrapo, nos ponían un punto rojo en la historia. Entonces, en los primeros años fueron devastadores, porque verdaderamente la mayoría de estas infecciones oportunistas no tenían tratamiento o no tenían un tratamiento efectivo. Estamos hablando no del VIH, sino de las infecciones oportunistas. Los pacientes tuvieron una morbimortalidad enorme y fallecieron muchísimo. En aquella época cayó mucha gente, tío. Y a mí me estaban cayendo por un lado los yonkis y por otro lado los gays, pero que salíamos a duelo semanal. Y eso te afecta, te afecta. Realmente el primer tratamiento eran 2 pastillas de 2 fármacos diferentes, porque era lo único que había. Era pues el AZT, el Retrovir y Epivir, que comencé con ese tratamiento. Y la verdad es que los efectos secundarios de la medicación pues eran incapacitantes en sí mismo. El dolor de estómago, como las diarreas, como fiebre, como anemia, falta de fuerza. En el 96 o el 97 comencé otra combinación de fármacos que lo que era pues un cóctel, era explosivo. Yo tomaba en torno a unas 14 pastillas diarias solamente para el VIH. Porque ya se empezó a hablar por primera vez de los tratamientos, de las combinaciones de tratamiento, del tratamiento antirretroviral con 2 familias de antirretrovirales, que implicó un avance importantísimo. Desde la introducción de estos fármacos empezó a haber un declive importantísimo de la morbimortalidad de los pacientes y un aumento de linfocitos CD4 y se quedaban indetectables de la carga viral. El problema fue que en los siguientes años pues empezamos a ver que estos tratamientos también tenían su toxicidad asociada, ya que eran unos cambios morfológicos que aún los estigmatizó más, porque les provocaba una delgadez, una atrofia de la grasa, sobre todo a nivel facial, como si llevaran escrito tengo VIH, ¿no? Y a la vez empezaron a aparecer otras familias de fármacos que ya no tenían estos efectos. Que como mujer
resulta extremadamente complicado, es complejo. Por ejemplo, en mi caso yo tenía muchas ganas de ser madre. Tratando a la mujer embarazada, se quedaban indetectables, entonces estas mujeres podían ir al parto, incluso a los partos no ya de cesárea, sino que con el tiempo ya se vio que partos totalmente naturales provocaba que los niños nacieran VIH negativos. Vuelves a sentirte como madre juzgada, pues esta mujer está loca porque ha querido traer, ella que está enferma, cómo es que quiere tener un bebé. Estaba casi plenamente convencida de que gracias a los avances científicos podía tener un bebé sin transmitirle mi infección. Tuve que aprender a morir y luego tuve que aprender a vivir. Yo recibí el diagnóstico cuando tenía 26 años en aquel momento y tengo que reconocer que mi conocimiento respecto al VIH era muy pobre. Yo en aquel momento ni siquiera sabía qué era la diferencia entre VIH y el SIDA. Desde el principio de la pandemia de VIH se focalizó que las personas en más riesgo de contraer el virus eran determinadas poblaciones, que además eran siempre las más vulnerables, como podemos hablar de cuando se señalaba al colectivo LGTBI o a las personas que venían de la drogadicción y demás, sin darnos cuenta de que realmente el VIH es un problema de salud pública que afecta a todas las personas que tienen una vida sexual activa. El VIH era algo que no me afectaría nunca. Yo reconozco que estaba lleno de prejuicios en aquel momento, entonces siempre lo veía como algo distante, como algo que no me afectaría. Y llegamos a un mensaje muy importante y que quiero trasladar desde aquí, que es indetectable es igual a intransmisible. ¿Qué significan esas personas que, siendo VIH positivas, toman medicación y por lo tanto no desarrollan la enfermedad? El estudio Partner es un estudio que hicimos, nosotros participamos activamente en el Hospital Clínico en concreto. Consistía en parejas de personas, uno positivo y uno negativo, teniendo relaciones sin protección, pero estando la persona VIH indetectable, hubo 0 casos de transmisión. Entonces, ese es un concepto que ya se ha asentado. Sabemos con total certeza que indetectable igual a intransmisible. Entonces eso no solamente es bueno para la salud de la persona, sino que en la calidad de vida en general mejora muchísimo. Pero tenemos como asignatura pendiente todo el tema del estigma que sigue habiendo hacia las personas con VIH. Yo paso por un momento de negación, más que de negación, de miedo, y decido no contárselo a nadie, ¿vale? Esto es el momento más duro de este proceso, ¿no? Porque yo siempre tengo una relación muy estrecha con mi familia, con mis amigos, y en aquel momento mi hermana está embarazada de su primera hija y yo tenía muchísimo miedo de qué pasaría si mi familia me dejarían pues tocar a esta criatura, ¿no? Acariciar a esta persona. El estigma se traduce en que siga habiendo mucha discriminación hacia las personas con VIH en el entorno laboral, sobre todo, pero también en un entorno más familiar, de pareja, amigos, y esto lleva a que las personas tengan miedo de hacerse la prueba por el resultado. Obviamente el diagnóstico de VIH no es una buena noticia en ningún momento, ¿no? Pero bueno, hoy día obviamente uno puede ofrecer al paciente que se le diagnostica VIH la alternativa de que existen tratamientos que son enormemente eficaces y que le van a tener la enfermedad completamente controlada, ¿no? El más importante, y el que aún estamos viendo ahora, es el de los inhibidores de la integrasa. Es una enzima que tiene el virus que se puede bloquear con estos fármacos. Estos fármacos son mucho más potentes que los anteriores, mucho más seguros, con muchos menos efectos secundarios. Al final el objetivo de ese avance biomédico, de esa innovación médica, es conseguir que la calidad de vida de una persona con VIH sea la misma de una persona con diabetes. A eso vamos y tenemos que ir al VIH, ¿no? A normalizar su cronicidad, a que los tratamientos sean accesibles para todas las personas, que esa innovación no solamente llegue a modernizar y hacer la calidad de vida, sino a toda persona que tiene necesidad de un tratamiento de VIH. Yo creo que la primera prevención es el tener la carga viral indetectable. Esa es la mejor prevención para transmisión, porque indetectable igual a intransmisible. Luego, por tanto, una persona que tiene VIH que no tiene carga viral detectable no transmite la enfermedad. La PrEP es, en su término explicado, la profilaxis preexposición, es decir, una pastilla preventiva que frena la entrada del virus del VIH
antes de que el organismo pues, lo adquiera y desarrolle la infección. Es decir, de alguna manera es como un método biomédico muy eficaz, es decir, una pastilla, un tratamiento para frenar y para hacer de barrera para que el organismo no adquiera un virus mortal como es el VIH, ¿no? Esas personas no cogen el VIH y es una estrategia preventiva extraordinariamente eficaz. O sea, es decir, previene, no me atrevo a decir que al 100%, pero el 99% de la transmisión del VIH se previene con la PrEP. Pero sigue habiendo un problema de acceso y sigue habiendo unos retos muy necesarios de trabajar no solamente en su acceso, sino también en el estigma que hay alrededor de tomar una pastilla para prevenir el propio VIH.